El peor error que puedes cometer al buscar la alegría es creer que depende de tus circunstancias, que es un sentimiento fugaz que aparece y desaparece como la bruma de la mañana. Yo también creía que la alegría era una emoción volátil, atada a los éxitos, a las posesiones, a la comodidad, pero una visión, una revelación profunda de la palabra, me mostró el verdadero secreto. Me llevó a las profundidades de un hombre encadenado, confinado en una oscura prisión romana, y sin embargo, su carta rebosaba de una luz tan intensa, de una paz tan radical, que transformó mi entendimiento para siempre. Es una verdad que el 90% no entenderá sin escuchar hasta el final, una clave que, si la adoptas, hará que tu alegría sea inquebrantable, una llama que ninguna tormenta podrá apagar. Este hombre era el apóstol Pablo, un gigante de la fe, y su mensaje a los filipenses, escrito desde la sombra de un calabozo, no es una queja, sino un himno victorioso. Es un torrente de gratitud, de gozo desbordante, y una invitación a encontrar ese mismo tesoro, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Él no estaba escribiendo desde un paraíso terrenal, sino desde la adversidad más cruda, con cadenas físicas y la espada del verdugo pendiendo sobre él. Y sin embargo nos insta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo podía este hombre en su situación pronunciar tales palabras? Es un misterio que la razón humana no puede descifrar sin la guía divina. La mayoría de nosotros perseguimos la alegría como si fuera una mariposa, esperando que se pose en nuestra mano cuando logramos algo, cuando compramos algo nuevo, cuando las cosas van bien. Pero Pablo nos revela que esa no es la verdadera alegría. Esa es una emoción pasajera, dependiente de lo externo. Él nos invita a un tipo de gozo que surge de lo más profundo del espíritu, un gozo que es una fuente inagotable, no un charco que se seca bajo el sol del problema. Esta es la diferencia entre la felicidad mundana y la alegría divina que el Espíritu Santo deposita en el corazón de aquellos que confían en Jesús. Imaginen al apóstol, un hombre que antes perseguía con fervor a los creyentes, ahora prisionero por la fe que una vez quiso destruir. Las circunstancias gritaban desesperación, derrota, humillación, pero su corazón cantaba una melodía diferente. Desde su celda, él podía ver una luz más allá de los barrotes, una esperanza que trascendía su condición. Él sabía que su sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, era un camino para que el Evangelio avanzara. Y esa perspectiva, amados hermanos, es el primer secreto para una alegría inquebrantable, ver el propósito de Dios incluso en el dolor. Porque la verdad es que la vida nos presentará tormentas. Vendrán momentos de prueba, de escasez, de pérdida. Creer que podemos evitar el sufrimiento es una ilusión peligrosa, una semilla de desilusión garantizada. Pero la palabra nos enseña a navegar esas tormentas, no solo con resistencia, sino con un gozo que desafía la lógica humana. Pablo no deseaba la prisión, pero la aceptó como parte del plan soberano de Dios. Y en esa aceptación, en ese entregar su voluntad al Padre, encontró una libertad interior que ningún carcelero podía quitarle. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, nos dice en Filipenses 4:12. Qué declaración de un hombre que había experimentado ambos extremos. No muchos pueden decir esto con sinceridad. La mayoría somos esclavos de lo que tenemos o de lo que nos falta. Pero Pablo había descubierto que la fuente de su contentamiento no estaba en la plenitud de su granero ni en la escasez de su celda. Estaba en Cristo Jesús, su pastor, quien siempre le proveía lo que realmente necesitaba, su presencia, su fuerza, su consuelo. Y aquí es donde todo cambia para ti, amigo. Si tu alegría está atada a tu cuenta bancaria, a tu salud perfecta, a tus relaciones sin conflictos, entonces estás construyendo sobre arena. Pero si la anclas en la roca inconmovible que es Jesucristo, entonces, vengan vientos y mareas, tu casa permanecerá. La alegría de Filipenses no es una opción superficial, es una profunda convicción que resiste las embestidas del mundo. Es una lámpara que sigue ardiendo, incluso cuando la oscuridad de la noche parece querer engullirlo todo. Cuando Pablo habla de su deseo de glorificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte,
está revelando el poder de su enfoque. Su vida no era suya, sino que había sido redimida por un propósito mayor. Y ese propósito era el de expandir el Evangelio, de llevar la luz a aquellos que habitaban en la oscuridad. Él entendía que su propia existencia, sus sufrimientos, sus victorias, eran meras herramientas en las manos de Dios para alcanzar a más almas. Y en esa comprensión, en ese despojo del ego, en esa entrega total, halló una plenitud que el mundo jamás podría ofrecer. Pero la verdad es que muchos de nosotros estamos demasiado centrados en nosotros mismos, en nuestras propias comodidades, en nuestras propias aspiraciones. Buscamos la felicidad en lo que podemos acumular, en lo que podemos sentir, en lo que podemos controlar. Y por eso, cuando la vida nos golpea, nuestra alegría se desvanece como el vapor. Estamos llamados a una realidad mucho más trascendente, a una vida donde el yo disminuye para que Cristo crezca, donde nuestro propósito se alinea con el propósito eterno de Dios. Esta es una verdad confrontadora. ¿No es así? Nos obliga a mirar nuestro propio corazón y preguntarnos, ¿dónde está realmente mi alegría? ¿En mis logros personales, en la aprobación de otros, en las posesiones materiales, o en el Señor? Porque si no es en Él, entonces es una alegría precaria, una que se romperá bajo el peso de la adversidad. La exhortación es clara: arrepentirse de la idolatría de la comodidad y el ego y volverse al único manantial de vida verdadera. Pablo sabía que la vida es una carrera, y en esa carrera no podemos permitir que las distracciones nos alejen del premio. Nos exhorta a tener la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa vaciarnos de nuestro propio orgullo, de nuestra autoimportancia, y adoptar una mentalidad de servicio, de humildad radical. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí radica el corazón de la verdadera grandeza, la verdadera alegría. Imagina un camino estrecho, cubierto de espinas y rocas afiladas. El mundo nos dice que evitemos ese camino, que busquemos la autopista ancha y cómoda. Pero Pablo, con su propia vida como testimonio, nos muestra que es en el camino estrecho de la negación de uno mismo, en la senda de la humildad, donde se encuentra la verdadera y duradera alegría. Porque al vaciarnos de nosotros mismos, abrimos espacio para que la plenitud de Cristo nos llene, y esa es una llenura que no conoce la escasez. El apóstol nos llama a la unidad, a tener un mismo sentir manteniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. La división, la contienda, el egoísmo, son los ladrones de la alegría en la comunidad. Cuando cada uno busca lo suyo, la luz se atenúa y la armonía se rompe. Pero cuando nos unimos en el propósito de Cristo, como muchas voces que entonan una sola melodía, la sinfonía de la alegría resuena con fuerza, edificando el cuerpo de Cristo y glorificando el nombre del Padre. Es como una semilla que cae en tierra fértil. Si la semilla se resiste a morir a sí misma, no dará fruto, pero si se entrega al proceso, si se deja sepultar, entonces florecerá en una nueva vida. Así es nuestra alegría cuando nos despojamos del egoísmo. Es un sacrificio que no empobrece, sino que enriquece. Una entrega que no quita, sino que da en abundancia. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, donde compartimos estas verdades que transforman vidas y nos ayudan a crecer en este entendimiento. Considera el ejemplo de Epafrodito y Timoteo, a quienes Pablo elogia por su genuino interés en los demás, por su disposición a sufrir por el Evangelio. Estos no eran hombres que buscaban su propia gloria, sino que eran siervos fieles, dispuestos a vaciarse por el bien de la obra de Dios. Y en esa disposición, en esa humildad, ellos también encontraron una fuente de alegría. Nos enseñan que el servicio desinteresado no es una carga, sino un privilegio, un camino hacia la realización más profunda del espíritu. Pero la verdad es que vivimos en una cultura que exalta el individualismo, la autogratificación, la búsqueda incesante del placer personal, y por eso, el mensaje de Pablo sobre el servicio y la humildad parece contraintuitivo, incluso ridículo para muchos.
Pero te digo, amado hermano, amada hermana, que esta es una mentira del enemigo. La verdadera satisfacción, el gozo inquebrantable, nunca se encuentra en la búsqueda egoísta, sino en la entrega y el servicio a Dios y al prójimo. Es tiempo de despertar a esta verdad crucial. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a reevaluar tus prioridades y a buscar el gozo donde verdaderamente se encuentra. Es un compromiso que comienza con una decisión del corazón, una entrega diaria a la voluntad de Dios. Permite que esta palabra sea una semilla que florezca en tu vida. Ahora pasemos a Filipenses 3, donde Pablo nos advierte sobre los que buscan la justicia a través de sus propias obras, a través de la ley. Nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una advertencia fuerte y directa. Pablo, que tenía todas las razones para gloriarse en su linaje y sus logros religiosos, considera todo eso como basura, como estiércol, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué nos enseña esto? Que cualquier cosa que pongamos por encima de Cristo, cualquier cosa en la que confiemos para nuestra justicia o nuestra valía, es un ídolo. Es una trampa que nos roba la verdadera alegría, porque nos esclaviza a la performance, al esfuerzo humano, en lugar de liberarnos en la gracia de Dios. La alegría que Pablo experimentó no venía de su impecable historial como fariseo, sino de su encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Y aquí viene el llamado al arrepentimiento. Muchos de nosotros todavía vivimos como si tuviéramos que ganar el amor de Dios, como si tuviéramos que probar nuestra valía. Nos cargamos con expectativas imposibles y nos castigamos cuando fallamos. Esa es una vida sin gozo, una vida bajo el yugo de la ley, no bajo la libertad del Espíritu. Deja de hacer lo que te ata a la autojusticia. Desecha toda esa basura que te impide abrazar la simple y poderosa verdad de la gracia de Dios. Escucha bien, porque esto es crucial. Tu gozo no depende de lo bueno que eres, sino de lo bueno que es Dios. No se basa en tu impecable historial, sino en la perfecta justicia de Cristo que te es imputada por fe. Cuando comprendemos esto, cuando nos rendimos a esta verdad, es como si una pesada carga se levantara de nuestros hombros, y entonces la verdadera alegría, la alegría inquebrantable, puede florecer en nuestro corazón como una semilla regada por la gracia. Pablo nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Él entendía que la vida cristiana es una carrera, un camino de constante crecimiento y transformación, no un destino instantáneo. Y en esa perseverancia, en ese avanzar hacia el llamado celestial, también hay una fuente de gozo, una satisfacción profunda que viene de saber que estamos caminando en el propósito de Dios. Es un camino estrecho, sí, pero es un camino lleno de la presencia del pastor, un camino donde cada paso, por difícil que sea, nos acerca más a la meta. No te desanimes si aún no has llegado. La belleza del Evangelio es que no se trata de tu perfección, sino de la perfección de Cristo obrando en ti. Sigue avanzando, sigue buscando, sigue confiando. Cada día es una oportunidad para acercarte más a la fuente de todo gozo. Y aquí está la clave: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. ¿Cuántas veces el pasado, nuestros errores, nuestros fracasos o incluso nuestros éxitos se convierten en anclas que nos impiden avanzar? Pablo nos enseña a soltar esas anclas, a liberarnos de la prisión del ayer y a mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Lo que los astros no te cuentan abiertamente es que el verdadero secreto para un futuro victorioso no está en las estrellas, sino en nuestra capacidad de soltar las cargas del pasado y abrazar la redención que Cristo nos ofrece. Esto no significa ignorar nuestras experiencias, sino transformarlas en escalones, no en cadenas. Este es un llamado urgente. Arrepiéntete de aferrarte a lo que Dios ya ha perdonado, de vivir en la sombra de lo que ya fue, y abraza la libertad del presente y la promesa del futuro que Él te ofrece.
porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. ¡Qué verdad tan liberadora! Pablo nos recuerda, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Esto significa que no somos ajenos a los problemas de este mundo, pero tampoco somos definidos por ellos. Tenemos una esperanza mayor, un hogar eterno, una morada donde la alegría es plena y el sufrimiento no tiene cabida. Esta perspectiva celestial es un ancla para el alma en medio de las tempestades terrenales. Cuando recordamos que somos extranjeros y peregrinos aquí, nuestra perspectiva cambia. Las frustraciones de la vida pierden su poder para robarnos el gozo. Las pruebas se ven a través del lente de la eternidad, no de la inmediatez. Y esa visión, esa esperanza arraigada en un futuro glorioso con Cristo, es un motor inagotable de alegría. Es saber que, no importa cuán oscuro sea el valle que atravieses, hay una luz gloriosa esperándote al final, una luz que proviene del mismo trono de Dios. Y ahora llegamos a Filipenses 4, un capítulo que es una verdadera joya para el alma. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí, la repetición no es redundancia, sino énfasis. Un martillo que golpea la roca de nuestra incredulidad. No es un sentíos felices si las cosas van bien, sino un mandato, una invitación a una alegría que es una decisión, no una emoción pasajera. Es la elección consciente de anclar nuestra alma en la fuente inmutable del gozo, Jesucristo. Por nada estéis afanosos, nos dice el apóstol. Qué difícil es esto en nuestro mundo moderno, lleno de preocupaciones y ansiedades. Pero Pablo nos da la clave: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración, amigos míos, es la puerta abierta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el acto de confiar nuestras cargas al pastor, sabiendo que Él cuida de sus ovejas. Ahora, imagina esto: estás en medio de una situación abrumadora, el miedo te paraliza, la ansiedad te ahoga. Y en ese momento, en lugar de revolcarte en la preocupación, te arrodillas y derramas tu corazón delante de Dios con gratitud. ¿Qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz sobrenatural que te protege como un muro inexpugnable. Esa es la promesa, y esa paz es la guardiana de tu alegría. Pero la verdad es que muchos de nosotros preferimos cargar nuestras propias cargas, como burros tercos, en lugar de entregarlas al Señor. Nos quejamos, nos lamentamos, nos preocupamos hasta el agotamiento, y luego nos preguntamos por qué no sentimos alegría. Esto es una insensatez. Deja de hacer lo que te roba la paz. Eres llamado a una vida de confianza, de entrega, de oración. Y si quieres experimentar esa paz, debes arrepentirte de tu autosuficiencia y empezar a orar con un corazón agradecido. Y luego Pablo nos da un listado de cosas en las que debemos enfocar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Nuestra mente es un jardín. Si la llenamos de malas hierbas de negatividad, de chismes, de pensamientos impuros, ¿cómo podemos esperar que florezca la alegría? Debemos ser custodios de nuestros pensamientos, guardianes de nuestro propio jardín mental. La batalla por la alegría a menudo se libra en el campo de nuestra mente. Si permitimos que el enemigo siembre dudas, miedos, amargura, entonces la alegría será sofocada. Pero si conscientemente alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, con lo bueno, lo puro, lo verdadero, entonces nuestra alegría crecerá como una semilla bien regada y dará frutos abundantes. Es una disciplina diaria, una elección deliberada de enfocar nuestros ojos en la luz. Y aquí, una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta no es una declaración de arrogancia, sino de dependencia radical. No es todo lo puedo por mis propias fuerzas, sino todo lo puedo en Cristo. Esta es la fuente de la fortaleza inquebrantable,
del coraje indomable, de la alegría que se ríe de la adversidad. Cuando el mundo te dice que no puedes, cuando tus propias fuerzas te abandonan, recuerda esta verdad. Porque cuando te sientes débil, es entonces cuando la fuerza de Cristo se perfecciona en ti. Cuando te sientes abrumado, es entonces cuando su poder te sustenta. Y en esa dependencia, en esa total entrega a Él, encuentras una capacidad que excede tu propia humanidad. Es una promesa que libera, que empodera, que te permite enfrentar cada desafío no con temor, sino con una alegría y una confianza que provienen directamente del trono de Dios. Así que el secreto de la alegría inquebrantable no es un misterio oculto para unos pocos privilegiados, sino una revelación clara para todo aquel que esté dispuesto a escuchar y obedecer. Es la comprensión de que nuestra alegría no reside en lo que tenemos, sino en a quién tenemos, no en nuestras circunstancias, sino en el Cristo que habita en nosotros. Es una alegría que no es pasiva, sino activa, no es una emoción sino una elección, no es un sentimiento sino una convicción arraigada en la roca de la palabra. Es la alegría que surge de la humildad, de vaciarse de uno mismo para que Cristo lo llene todo. Es la alegría de vivir con propósito, de avanzar hacia la meta, olvidando lo que queda atrás. Es la alegría de la oración y la acción de gracias que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la alegría de saber que en Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra porción eterna. Amado hermano, amada hermana, no permitas que la desesperación te robe este tesoro. No dejes que las mentiras del mundo te engañen, haciéndote buscar la alegría en lugares vacíos. La fuente está aquí, en la palabra, en el corazón de Cristo. Es un llamado a un arrepentimiento profundo, a dejar ir tus viejas formas de buscar la felicidad y a abrazar la verdad liberadora que te ofrece una alegría que ninguna prisión, ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ninguna circunstancia podrá jamás quitarte. Es una verdad que te hará libre de verdad. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón hoy? Déjalo abajo en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones, tus preguntas, tus propias experiencias con esta alegría que desafía la lógica. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino en la oscuridad, porque somos una comunidad, y en el compartir nuestras vidas, nos edificamos mutuamente en la fe y en el gozo. Si hoy sentiste un llamado, si esta palabra resonó en lo más profundo de tu ser, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Este es el primer paso hacia una transformación, una apertura del corazón para que la luz de Cristo ilumine cada rincón de tu vida. No hay un momento equivocado para empezar a buscar a Dios con un corazón sincero. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela vivir en la plenitud de su gozo y su verdad. Juntos exploramos las profundidades de las Escrituras, descubriendo los secretos que nos equipan para vivir vidas de propósito, paz y alegría inquebrantable. Y si quieres profundizar más en estas enseñanzas bíblicas que transforman vidas, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás recursos y mensajes que te ayudarán en tu camino de fe. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sean contigo siempre. Amén.